Lo que para nosotros puede ser un momento de desolación, para Dios puede ser un momento de nuevos comienzos. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. Gracias por tomarse el tiempo de estar en este grupo familiar y juntos poder estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El tema de esta oportunidad es el lugar de nuevo comienzo, y usted puede descargar esta guía en la parte inferior, en la descripción de este video en YouTube, descargar lo que es la guía para que usted nos pueda acompañar también ahí en la misma. Sabe que sin lugar a dudas, uno de los profetas, uno de los hombres de Dios que quizá tenga más trayectoria y que es más reconocido en el Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas es Elías. No solamente él lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino que es interesante que es uno de los pocos profetas, básicamente dos de ellos, hablando de Moisés y Elías, que también aparecen en el Nuevo Testamento, allá en Mateo 17, cuando Jesucristo se transfigura. Y cuando pensamos en un hombre como Elías, una de las escenas más que reflejan más su ministerio es cuando él tiene que enfrentar a aquellos 850 profetas, tanto de Baal como de Acera, los dioses falsos, y él se enfrenta a esos hombres, a esos profetas. No solamente los enfrenta, no solamente los derrota, sino que también los degolla, es decir, los aniquila totalmente, y es un momento muy especial en lo que es esa batalla entre Dios y los falsos profetas, entre el profeta Elías y esos falsos profetas. Y es interesante que Elías hace que Dios haga descender fuego del cielo, y obviamente que el altar se encienda y que él pueda hacer ese sacrificio juntamente con las piedras y con el agua, y conocemos bien la historia. Pero es interesante también notar que, si bien es cierto, fue una batalla muy feroz que él de alguna forma tuvo ante un momento tan especial, esta lucha que él tuvo con estos profetas, pero creo yo que el momento más difícil para la vida de Elías no fue tanto enfrentar a estos 850 profetas de Baal, sino que el momento más crítico de su vida y de su ministerio fue cuando él se enfrenta a sí mismo. Y es en este momento en el que quisiera estar viendo este pasaje tan crítico en la vida de Elías como profeta de Dios, y cómo es que Dios lo lleva a un momento de su vida donde él tiene que enfrentar no a otros profetas falsos, sino enfrentarse a sí mismo. Y me gustaría que viéramos este episodio tan interesante en la vida de Elías. Y el primer aspecto que quisiera que viéramos en esta historia tan especial en la vida de Elías, o tan crítica en la vida de Elías, es el hecho de que pasamos de lo que fue la gran victoria al gran desánimo de Elías. Allá en Primero de Reyes, capítulo 19, la primera parte del versículo 3, se menciona que Elías, viendo pues el peligro, dice la Biblia, se levantó y se fue para salvar su vida. Y es bien interesante que después de la gran victoria que él tuvo ante los profetas de Baal y de Acera, tuvo que huir por las amenazas de la reina malvada Jezabel. Esta había sido una mujer que había atentado contra los profetas de Dios, y de hecho había matado, había herido, había matado a muchos de los profetas verdaderos de Dios. Y créame que esto era una amenaza muy real. Cuando Jezabel amenaza a Elías de que así como él había hecho con los profetas falsos, asimismo ella, Jezabel, la reina, haría con Elías. Era una amenaza real, porque
era algo que había estado sucediendo en su tiempo. Y es interesante que en vez de que se iniciara un avivamiento, porque quizás eso sea lo más común que hubiéramos pensado, ver que desciende fuego del cielo, que consume el altar, viendo ese momento tan especial, uno lograría pensar, o uno pensaría que lo más normal es que la gente se arrepintiera, que el mismo rey, la misma reina, pues entendieran la realidad de las cosas y que ellos se hubiesen acercado y hubiesen, de alguna forma, se hubiesen arrepentido y hubiesen pedido que todo el pueblo se arrepintiera y clamara a Dios y se humillara a Dios, ya que Él se había manifestado de una forma muy, muy impactante. Pero la realidad fue que lo contrario fue lo que sucedió. Ellos, en vez de arrepentirse, lo que sucede es que ellos atentan en contra de la vida de Elías, el profeta de Dios. Y créanme que este momento tan ríspido, tan difícil, hizo que Elías huyera. Y no solamente Elías huye, sino que como que cae en una especie de depresión, y él le dice a Dios, allí en el versículo 4 de 1 de Reyes, capítulo 19, él le dice a Dios: basta ya, Jehová, quítame la vida. Es decir, había una desesperación real en Elías. El desánimo es tan real en los creyentes el día de hoy. Créeme que esos desánimos llegan en momentos tan inesperados. En el caso de Elías, el desánimo viene cuando había experimentado él la victoria mayor en su ministerio. Literalmente había derrotado a casi 1000 profetas, y lo que sucede de inmediato es que él cae en una depresión, porque quizá él esperaba que eso hiciera que el pueblo regresara a Dios, que el pueblo se arrepintiera y se acercara de nuevo a Dios, pero sucedió todo lo contrario. Él recibe amenazas, él huye, cae en esa depresión. Y créame que el desánimo es tan real en la vida del creyente. Uno pudiera pensar que el hecho de que somos hijos de Dios, como que estamos inmunes o que somos inmunes al desánimo, pero no es así. Es interesante que el enemigo nos ataca. Él no huye cuando hay victoria, sino que es cuando más, de alguna forma, él está preparado o él está dispuesto a atacarnos. Dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Es decir, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, está más propensa a caer, es cuando hay victoria, cuando uno pueda sentirse que Dios está de mi lado, cuando podemos experimentar que Dios ha sido bueno y Dios se ha manifestado. Créame lo que le digo, son esos momentos cuando más vulnerables podemos llegar a ser. Y llegamos a pensar que la victoria, que el avance que hemos obtenido es a raíz de que hemos hecho las cosas bien, o por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad. Créeme que este pensamiento es el comienzo del declive espiritual. Y quisiera que no olvidásemos que separados de Dios no podemos hacer nada. Pero es bien interesante que de un momento a otro, literalmente de unas cuantas horas a otras horas, Elías lo vemos de hacer descender fuego del cielo a estar pidiéndole a Dios que lo matara, que le permitiera morir. Son facetas tan drásticas, tan difíciles de poder comprender en la vida de Elías, pero es una realidad. Así que vamos a estar viendo ahorita cómo es que el hombre de Dios puede de alguna forma pasar de la victoria al desánimo en cuestión de momentos, y es ahí donde podemos ver, y vamos a ver ahorita, cómo es que Dios interviene para que Elías pueda salir de esta situación tan difícil. El segundo aspecto en esta guía es el hecho de que Elías pasa de la victoria a la desolación. No solamente pasa al desánimo, sino que pasa a una etapa difícil que podemos decir que es la desolación, un lugar áspero, un lugar solitario, un lugar de soledad.
Y es después de caminar por 40 días que Elías llega a un monte llamado el monte Horeb, un monte muy conocido en la Biblia. Y en hebreo, la palabra Horeb, el nombre de Horeb significa lugar desolado, lugar seco, lugar solitario. Y después de la victoria, Elías llega a una etapa de su vida que no pensaba yo creo que él llegaría. A una etapa de desolación, a una etapa, a un lugar difícil, un lugar árido, un lugar solitario, un lugar donde era difícil pensar que unos cuantos días antes, un mes antes había estado en la cúspide de su ministerio y ahora se encontraba en este lugar, un lugar de desolación. Es interesante que 500 años antes Moisés mismo había recorrido este lugar de desolación. Él por 40 años, Moisés habitó en esta tierra cuando él mismo estaba huyendo de Faraón. Si usted recordará, Moisés había matado a un egipcio que había estado molestando a un judío, a un israelita, y Moisés lo mata, y Moisés lo entierra a ese soldado egipcio, y él tiene que huir. Y es interesante que a donde huye, precisamente es esta misma tierra donde ahora encontramos a Elías, un lugar de desolación. Pero es un lugar donde es interesante que Dios llevó o permitió que Moisés llegara, y ahora está permitiendo que Elías llegara a ese momento o a ese lugar de desolación. Tanto Moisés como Elías cayeron a este lugar de desesperación en sus vidas. Pero fue precisamente ahí donde Dios tiene un reencuentro con ambos. Dios tiene un encuentro con Moisés. Ustedes recordarán aquella zarza ardiente, cuando Dios le dice a Moisés que él ha escuchado el clamor de su pueblo y era tiempo de que Moisés se levantara y que él fuera y con su ayuda sacaría al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, fue precisamente en esta misma tierra de desolación, y es ahí mismo donde Elías, cuando él está tratando de huir, de salvar su propia vida, donde él quiere desesperadamente que su misma vida sea quitada, es ahí donde Dios vuelve a reencontrarse con Elías y le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y obviamente la condición de Elías era una condición deprimente, pero era una situación sincera. Él decía: ¿sabes qué, Señor? Yo solamente he quedado. Y yo creo que la defensa de Elías era una defensa sincera, como diciendo: ya he hecho lo que tenía que hacer, y en vez de que este pueblo se acerque a ti, se ha alejado. Y no solamente se han alejado, sino que también quieren matarme a mí, y solamente yo he quedado, Señor. Y por eso estoy huyendo, estoy alejándome, porque yo no quiero que te quedes sin profeta. Pero es ahí donde Dios vuelve a encomendar a Elías a que él regrese. Y él le dice: ¿sabes qué? Sal de la cueva, sal de donde tú estás. Y es ahí donde, en ese momento de desolación, donde Dios todavía tiene un plan, donde Dios todavía tiene un propósito para Elías. Y quisiera de alguna forma cerrar este momento en esto, de que hay ocasiones en que es muy factible, es muy probable que usted y yo podamos llegar a un momento de tristeza, un momento de desolación, donde uno pudiera decir al Señor: ¿sabes qué? Ya basta. En vez de que mi familia me apoye, en vez de que los hermanos me apoyen, estoy viendo que es todo lo contrario. Antes se alegraban más cuando andaba haciendo cosas malas. Ahora que te estoy sirviendo, tengo muchos en contra mía. Y créame, es sincera muchas veces nuestro reclamo de que hay un tipo de desesperación, pero créame que es ahí donde Dios puede manifestarse a nuestra vida. Y en vez de desear la muerte, es interesante que ahí es cuando usted y yo debemos entender de que aún ahí, en ese momento de desesperación, en esos momentos críticos, en esos momentos de desolación, podemos experimentar nuevamente la gracia de Dios para nuestra vida. Yo le invito a que no desespere,
no se dé por vencido. Y le invito a que salga de la cueva. Sálgase de la cueva y escuche lo que Dios le va a decir. Porque créame que Dios no es un Dios que se esconde. Nosotros nos escondemos. Dios nos esconde. Dios está tan listo, Dios está tan preparado para que usted y yo salgamos de esa cueva de desolación, en esa cueva de soledad, esa cueva de nos sentimos desamparados, y que simplemente prestemos atención a lo que Dios tiene que decirnos, porque créanme que hay mucha obra que hacer. Cuando Elías pensaba que ya era el último, Dios mismo le dice a Elías: yo mismo haré que miles no doblen su rodilla. Eso yo lo voy a hacer, no te tienes que preocupar tú. Yo haré que miles no se doblen ante los falsos baales, y haré que ellos me sirvan. Pero créanme que hay algo importante cuando usted y yo salimos y le creemos a Dios. Dice: ¿sabes qué? Yo puedo arreglar lo que tú crees que no tiene remedio, yo lo puedo arreglar, pero necesito que salgas de la cueva, necesito que salgas de tu situación, que tú vuelvas a creerme a mí y que te aferres a mi palabra. Créeme, yo voy a hacer que de este día o este momento de desolación puedas experimentar nuevamente victoria en tu vida. Créame que, a manera de conclusión, no existe un lugar tan distante o circunstancia tan desoladora en la que Dios no pueda obrar en nuestras vidas. Créame que Dios se especializa en comisionar y equipar a sus hijos en esos lugares de desolación, en esos lugares de desesperación. Porque es ahí donde nos damos cuenta que solo Dios puede sacarnos de ese momento. Pero qué importante es que levantemos nuestra vista, y como hemos estado hablando en las predicaciones, que busquemos a Dios. Dios está presto, más que listo, para tomarnos de la mano y poder levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Y yo le invito para que conversemos ahí en el grupo familiar. Yo le pregunto: ¿qué significa Horeb? ¿Y por qué se le conoce como el monte de Dios? Es interesante que este monte, que ya lo hemos descrito, se conoce como el monte de Dios. ¿Por qué? Para que lo podamos comentar ahorita en breve en este grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que este tema, este video pueda ser de bendición. Y ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, si es que estamos pasando por un momento de desolación, de soledad, de desesperación, Señor, que podamos experimentar tu presencia, que podamos, Señor, experimentar victoria aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Te damos gracias y damos, Señor, honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, les amamos, y yo le invito para que siga compartiendo este video, para que le ponga un me gusta, para que lo pueda compartir a otros, y si puede poner un comentario, créame que sería de mucha bendición. Dios los bendiga, les amamos, y adelante en los propósitos que son eternos de parte de Dios para nuestras vidas. Dios les bendiga.